lo dijo en la primera hora. 8:10, entramos a la recta final de A Primera Hora por la señal de Armónica FM y las plataformas digitales de Primera Plana en Facebook y YouTube. Ampliemos el concepto con una voz externa. Escuchamos a Allen Berbera cuestionando duramente la decisión de la Corte Constitucional que con una mayoría de 8 votos de 9 posibles lo destituye como consejero y como presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social el pasado viernes. Y él decía que es una resolución antijurídica y que sin posibilidad de interponer recursos jurídicos en el Ecuador, a nivel interno, donde está cerrado, porque las sentencias de la Corte Constitucional son de última, definitiva instancia y de cumplimiento obligatorio, ha dicho que va a acudir a la justicia de carácter internacional. Pero yo le quiero preguntar a Jimena Ron Herráez, constitucionalista, estudiosa de estas materias, académica además, que nos visita en nuestra mesa de trabajo. Le agradezco a Jimena, bienvenida, buen día. Si la Corte tenía la atribución de destituir a Allen Berbera y si correspondía a esa destitución exclusivamente sobre Vera, o como sostuvo Enrique Herrería, el juez constitucional en su voto salvado, había que destituir a los 4 consejeros que estaban siendo observados junto a Allen Berbera, y me refiero a Augusto Verduga, a Yediria Saltos y a Joana Verde Soto. Doctora Jimena Ron, bienvenida. Buenos días, Fabricio, buenos días a todos los oyentes de Radio Armónica. Me parece que es importante empezar por algo que ya lo vengo diciendo en algunos otros espacios, y es que la Corte Constitucional tiene la competencia de destituir a una autoridad pública cuando incumple una decisión constitucional, ya sea sentencia o ya sea dictamen, pero esta destitución es la sanción más drástica, y esto creo que es la primera idea que quiero dejar sentada. La Corte Constitucional no destituye a todas las personas que incumplen. ¿Por qué? Porque lo que hace la fase de seguimiento de alguna manera es de encauzar a quien no está cumpliendo para presionarlo a cumplir. Ese es el objetivo de la fase de seguimiento. La fase de seguimiento no tiene como objetivo sancionar con destitución, salvo que la Corte Constitucional considere que es, digamos, la última de las instancias. Entonces, ¿qué es lo que hace la Corte Constitucional en este caso? Sanciona con destitución al presidente del Consejo, al expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, de una forma aleccionadora, Fabricio. Es decir, sanciona para ejemplificar, para demostrar, para advertir que no se puede incumplir una decisión constitucional. Pero no tenía por qué destituir al resto de consejeros. Yo creo que hace bien la Corte Constitucional en poner el pie, ¿no?, de alguna manera, ¿no?, por decirlo de esa manera, y decir, a ver, aquí quien toma las decisiones de cuando se sanciona o no por incumplimiento soy yo. ¿Por qué? Porque en el fondo la Corte Constitucional lo que está protegiendo es el Estado constitucional y el marco justamente constitucional. Entonces, eso es lo que hace la Corte Constitucional en el momento en que lo destituye. Alecciona, advierte, no tiene por qué destituir al resto. Pero, ¿correspondía destituir a Vera? ¿En derecho le pregunto? Podía no. A ver, es que la Corte... Pero aquí la pregunta es si efectivamente Vera incumplió con el dictamen interpretativo del 2019, porque eso es evidentemente el fondo o la génesis de lo que desemboca en esta destitución, doctor. Hay un incumplimiento, eso es claro, y la Corte Constitucional lo analiza en el dictamen. Hay un incumplimiento al contrario de lo que señala Allen Berbera, y él dice, bueno, yo lo que hice fue cumplir una sentencia constitucional. Sí, señor. Con la veeduría ciudadana. Exacto, el tema de la veeduría, pero había un dictamen constitucional que usted también tenía que cumplir y que de hecho por jerarquía había que cumplir ese en lugar de la sentencia. Entonces, ¿hay un incumplimiento? Sí, hay un incumplimiento. Ahora, dentro de ese incumplimiento la Corte puede sancionar, digamos, con un espectro amplio, puede sancionar con llamado de atención, puede sancionar con reparación económica, puede sancionar con destitución, como una de las sanciones extremas, extraordinarias, drásticas. La Corte no destituye así porque sí. Entonces, de alguna manera, me parece que lo que hizo en este punto es advertir al resto. Y no solamente al Consejo de Participación, al resto de funcionarios. No había cómo comprar el argumento del doctor Vera, que lo ha sostenido permanentemente, de que ante una resolución, una sentencia de un juez constitucional, el juez de Montecristi, si mal no recuerdo, tenían sí o sí que integrar la veeduría ciudadana, porque de lo contrario podían incurrir en un desacato. No cabía ese argumento. No, porque él conocía, porque esto es de conocimiento público y notorio, que hay un dictamen de la Corte Constitucional que establece que las decisiones del CPCC de transitorio no son revisables.
Ahora, claro, podría haber ahí quizás un tema de interpretación, que es un poco lo que dicen el resto de consejeros, ¿no es cierto? Y dicen, bueno, es que no se estaba revisando. Con el tema de la veeduría, por ejemplo, de la veeduría y de la audiencia de la fiscal. Dice, no es un proceso de revisión per se. En efecto, no es un proceso de revisión per se, pero para la Corte Constitucional son acciones que pueden determinar en un proceso de revisión posterior. Entonces la Corte Constitucional se adelanta y dice, para que no existe ese proceso de revisión que está restringido, yo voy a cortar todo de raíz. Y de alguna manera me parece que el presidente debía de tener claro que el dictamen de la Corte Constitucional tiene jerarquía versus la sentencia del juez de primera instancia. El doctor Vera también ha señalado que lo que ha ocurrido es que se le ha blindado a la fiscal y que la fiscal, o que nadie quiere que fiscalicen a la fiscal. Yo le decía al doctor Vera que, a ver, si quieren fiscalizar a la fiscal, esperen que se instale la Asamblea Nacional. El Consejo de Participación Ciudadana no tiene esa atribución, pero él sostiene que había que hacer algo. ¿Usted cómo ve ese argumento? Lo que no puedes es fiscalizar en este momento, ¿no? Revisar de alguna manera el proceso de designación. Eso no se puede hacer. Eso es lo que no se puede hacer. Es decir, el proceso de designación, y de alguna manera se estaba haciendo porque el análisis de la tesis que tentativamente es plagiada de la fiscal fue un documento que se presentó para su designación. Entonces la Corte Constitucional dice, bueno, no es que avala que la tesis esté plagiada o no, lo que dice es, ese proceso, esa revisión de documentación ya se hizo, ya se cerró, no tiene por qué abrirse en este momento. Además, porque el abrirse implica una revisión. Implica una revisión, es inoportuno, es inconstitucional. ¿Por qué? Porque la Corte Constitucional, nos guste o no esa sentencia, este dictamen quizás no todo el mundo esté de acuerdo, de hecho hay muchas voces que cuestionan el dictamen, pero el dictamen está ahí, existe y hay que respetarlo. ¿Por qué? Porque el dictamen de la Corte Constitucional tiene jerarquía de constitución. Y es de última y definitiva instancia y de cumplimiento obligatorio. No se puede modificar. Cuando Vera dice voy a acudir a la justicia internacional, ¿qué podría pasar, doctora? Él puede acudir, ¿no? Y, me parece que está en su derecho de acudir. Creo que va a ser complejo el análisis ya en la esfera internacional, porque el argumento que él establece es que siendo una autoridad de votación popular, ¿no es cierto?, que tiene detrás un principio democrático que fue nombrado por la ciudadanía, no puede ser destituido por un órgano del Estado. Sí, no puede ser destituido arbitrariamente. Ahora, dentro de un... Porque, perdón, esa tesis que se invoca se deriva de lo que pasó con Gustavo Petro cuando fue destituido por la Procuraduría de Colombia siendo alcalde de Bogotá. Exacto, pero no es el mismo caso, porque Petro... ¿Cuál es la diferencia? Porque Petro fue destituido a través de un órgano administrativo. Que era la Procuraduría. Exactamente, entonces ese órgano administrativo no puede destituir por tema jerárquico, ¿no es cierto?, a alguien que fue elegido por votación popular, es correcto. Lo que dice la Corte Interamericana es, debió haber primado una sentencia judicial penal, dice la Corte Interamericana, ¿no es cierto? Este no es el caso porque no estamos en una sentencia penal, estamos en una sentencia constitucional, en una decisión, constitucional, pero es una decisión válida. Este proceso es un proceso que está establecido en la ley orgánica, en la Constitución, en la ley orgánica de garantías jurisdiccionales y en los reglamentos de la Corte Constitucional. Es decir, la Corte no se sacó del sombrero el procedimiento para destituir al presidente, que ahí sí, de alguna manera, él tendría camino en la Corte Interamericana. En este momento me parece que le es más complejo porque sí hay un proceso reglado, constitucional, que no es arbitrario para destituirlo. Y que de alguna manera sí tiene que tener claro, digamos, todas las funciones del Estado, que hay algo que está por encima de todas las funciones del Estado, y no es la Corte Constitucional, es la Constitución. Entonces, nadie puede irse en contra de la norma constitucional. Ese es el órgano jurídico y político máximo. Lo que hace la Corte Constitucional es proteger la Constitución. Ahora bien, la Corte Constitucional en su resolución, entiendo que anuncia un análisis individualizado de las actuaciones de Augusto Verduga, de Yadira Saltos y de Joana Verde Soto, que no fueron destituidos. ¿Pero qué implica ese análisis individualizado, doctora? A ver, eso es súper importante y ayer lo dije porque me parece que hay que tenerlo súper claro. La fase de seguimiento no va a terminar. La fase de seguimiento va a continuar hasta, digamos, de forma indefinida, porque el cumplimiento de este dictamen es de tracto sucesivo. Es decir, nadie puede revisar las acciones del CPCC transitorio, ni este CPCC, ni los que vengan en el futuro.
De manera que esta fase de seguimiento y esta advertencia que hace la Corte diciendo, oigan, yo voy a supervisar el tema de sus actuaciones individuales, no es solamente una advertencia para estos consejeros, sino para los que vienen, todos. para todos. Entonces, nadie puede revisar. Pero en este Ni caso ahora ni los después. menciona individualmente por el papel que tuvieron Exacto. en estos episodios. Exactamente. Y de alguna manera lo que les dice es encáucense, o sea, vuelvan al carril que es el cumplimiento del dictamen. Si es que no, bueno, ya saben lo que ya vieron lo que pasó con Allen Berbera. Es un poco decirles eso, ¿no? Ahora lo que ellos van a tener que hacer es regular, es volver, digamos, al cumplimiento. Oiga, doctora, y esto también lo dijo esta mañana el doctor Allen Berbera. Él decía, bueno, habrá que esperar que haya una renovación total de la Corte Constitucional. El próximo año tiene que haber un nuevo proceso de renovación parcial de 1/3 y quedarían solamente 3 para 3 años siguientes. Y él decía, en 4 años habrá una nueva Corte. Esa nueva Corte o cualquier Corte Constitucional que se venga en el futuro, o incluso esta Corte, ¿podría revisar el dictamen interpretativo del 2019? Sí, eso puede pasar. El único órgano que puede cambiar el criterio que establece el dictamen 219IC es la misma Corte Constitucional a través de un cambio de criterio motivado. Puede pasar. Pero va a ser difícil que esta pasar. Corte lo haga. Esta Corte difícilmente porque... No se va a desdecir no, de lo que exactamente, dijo en 2019, ¿no? Pero si cambia la composición, cambia el criterio... Que podría cambiar el próximo año. Podría, y la Corte Constitucional como institución le parece oportuno el cambio de criterio, sí puede, digamos, es posible, ¿no? Me parece difícil que eso ocurra, porque es un tiro en el propio pie. Claro. Pero no se van a desdecir, claro. Exactamente, porque en el fondo es abrir la puerta para que revisen el proceso de designación de ellos mismos, ¿no? Pero puede pasar porque legalmente es posible que cambien de criterio de forma motivada. Oiga, le voy a leer un mensaje y me gustaría una respuesta suya de la doctora Jimena Ron, que está con nosotros. Dice acá Adelita Rosillo, le envío un abrazo. Dice, ¿en qué parte de la Constitución está que un grupo de jueces constitucionales se creen monarcas y nadie les puede decir nada? Ya, porque este es un comentario generalizado de gente quienes son piensa. detractores de la Corte Constitucional. Sí, la gente, hay muchas personas que dicen, bueno, la Corte Constitucional está por encima del bien y del mal, más ahora que no existe Asamblea Nacional, y la respuesta es, no es la Corte, es la Constitución la que está por encima de todo, de cualquier autoridad pública, incluso del mismo presidente de la República. Si no existe autoridad ni ninguna persona que pueda estar por encima de la Constitución. Lo que hace la Corte Constitucional es proteger ese marco constitucional, porque esa es una competencia que se le ha encargado a la Constitución mismo, ¿no? Es el guardián de la Constitución. Entonces pareciera que es la Corte la que es el órgano supremo, en realidad es la norma constitucional. Pero justamente con base en esa norma, nadie tiene la atribución de fiscalizar a la Corte Constitucional. Ni siquiera se le puede iniciar un juicio político. ¿Y eso es correcto desde su punto de vista? Hay cuestionamientos a esa, digamos, a esa forma intocable que tiene la Corte, ¿no? Nadie controla al controlador. La Corte Constitucional es el controlador de la Constitución. Pero también existen sentencias de la Corte Interamericana, ¿no es cierto?, de sentencias de hecho del derecho internacional de los derechos humanos, que establecen que no se puede armar juicios políticos a los jueces, y sobre todo a las altas cortes, ¿no? Entonces, de alguna manera, ese impedimento que existe ahora para iniciarles incluso un juicio político está soportado en normas internacionales. ¿Usted qué piensa cuando hay algunos opinadores que le dicen a la Corte correísta? ¿Cuál es su criterio sobre esto? Yo no a mí me parece increíble, tomando en cuenta que la génesis de esta Corte fue el Consejo de Participación Transitoria del doctor Trujillo. O sea, a mí no me digan que el Consejo Transitorio era correísta. Esta misma decisión de destituir a Allen Berbera, que implica además destituir a alguien que es cercano al partido, bastante cercano al Revolución claro. Ciudadana, y que además quita toda la mayoría que había, digamos, mueve la mayoría que había, la mayoría que de alguna manera estaba cercana a la Revolución Ciudadana. No sé si quién pueda argumentar que es una decisión correísta, ¿no? Me parece que la Corte Constitucional se toma en serio su papel de ser el árbitro de alguna manera, ¿no? Por eso ustedes ven que hay decisiones que están a favor del actual presidente o
pueden parecer a favor de algún partido político, pero lo que hace la Corte es un análisis jurídico político también, ¿no? Eso creo que es importante. La Corte Constitucional no analiza y no decide única y exclusivamente jurídico, digamos desde el plano jurídico. La Corte tiene que analizar desde un plano político porque es la más alta corte del país. ¿Y qué significa políticamente? No quiero hablar desde el punto de vista partidista, sino políticamente desde el control político, desde el control del poder. La Corte Constitucional tiene que regular el manejo del poder en algunos casos, y este es uno, ¿no? Diciendo, no hay nadie por encima de la Constitución, ni siquiera alguien que haya sido elegido por votación popular. Ahora, hay quienes le llaman a esta Corte correísta porque la Corte apenas ha avalado 2 decretos leyes planteados por el Ejecutivo en su integralidad y uno más de forma parcial, y los otros los ha negado. Esto también pasó el día viernes. En el caso de gestión de riesgos y emergencias, riesgos y desastres, que fue el decreto ley, lo avaló, pero parcialmente, observando algunos artículos, y allí evidentemente saltó la discusión del tema de playas y bahías y una supuesta intención de beneficiar al sector camaronero, pero negó el tema de finanzas públicas. ¿Cómo analizamos estos nuevos pronunciamientos? Porque en el caso de finanzas públicas, otra vez la Corte hace un llamado al presidente de la República, como ya lo hizo en el texto de otras resoluciones donde también negó su aval, su dictamen favorable respecto de estas iniciativas del Ejecutivo, doctora. Pero es que la Corte es reincidente, digamos, y es enfática en los 7 dictámenes que ha emitido respecto de los 7 decretos leyes del presidente de la República, ahora en el contexto de la disolución de la Asamblea Nacional, diciéndole solo lo que sea urgente, y ahí elimina esa idea que teníamos algunos, que de hecho yo también la tenía, de que el presidente iba a poder gobernar en este periodo a través de decretos leyes. La Corte Constitucional le dice, yo solo le voy a pasar a aquello que sea realmente urgente. Lo que no es urgente, que espere a digamos, al momento ideal y natural, que es cuando tengamos Asamblea Nacional. ¿Por qué? Porque la mayoría de temas requieren una deliberación democrática. Entonces la Corte Constitucional no pasa los temas que no le parecen urgentes. El último tema, por ejemplo, el tema de riesgos y desastres, del decreto de ley de riesgos y desastres. Tenía temas que no eran urgentes. Exacto, la Corte dice, le paso porque me está hablando del fenómeno del niño, ¿no? Es urgente. Exacto, de competencias que van a tener los GATS para gestionar el tema de la gestión de los riesgos y desastres. Pero no le paso aquello que no es urgente, por eso es que no le pasa el tema de la titularización de las concesiones de playas y bahías, porque le dice, eso de ahí no es urgente, espérame un momentito. Además hay gente que me está diciendo que eso le perjudica, ¿no es cierto? Porque estaban los concheros, etcétera, diciéndole, oiga, nosotros más bien nos perjudica esa decisión, y la Corte Constitucional dice, como hay una población que se siente perjudicada, que sea la Asamblea Nacional la que analice si es pertinente o no. Dicho sea de paso, la Asamblea Nacional ya lo analizó, porque este artículo además sí fue presentado por el presidente de la República en la Ley de Inversiones, y ya generó mucha polémica al interior de la Comisión de Desarrollo Económico. Correcto, doctora. Creo que no quedan pendientes más proyectos de dictamen, ¿verdad? En este momento no, pero podría presentar más. Yo no en las 8 semanas descarto, que dicen que les queda. Ajá, no descarto esa idea de que siga intentándolo. Pero bueno, ahí lo importante es que la Corte Constitucional sí está haciendo un muy buen trabajo de filtrar la información que puede ser riesgosa para la ciudadanía. Doctora, gracias por el tiempo, muy amable. Encantada. Gracias a Jimena Ron Herráez, que ha estado con nosotros, constitucionalista, haciendo una valoración de los temas vinculados a la Corte Constitucional. 8:28 en la primera hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.